Esta presentación se va a tratar sobre los cánones. Me llamo Leonardo Martínez y esta es una materia de Proyecto 1 de la contextualización arquitectónica. En esta sección se hablará sobre el Vitruvio, que fue hecho por el mismísimo Leonardo da Vinci. Se le llama Hombre de Vitruvio a un dibujo elaborado por el pintor renacentista Leonardo da Vinci, basado en el trabajo arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, sobre una superficie total de 34.4 centímetros. Leonardo representa un hombre con brazos y piernas extendidos en dos posiciones, enmarcado dentro de un cuadrado y un círculo. El artista científico presenta su estudio del canon de las proporciones humanas, que es el otro nombre con el que se conoce esta obra. Si la palabra canon significa regla, se entiende, pues, que Leonardo determinó en este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano, a partir de las cuales se juzga su armonía y belleza. Además de representar gráficamente las proporciones del cuerpo humano, Leonardo hizo anotaciones que la escritura especular. En dichas anotaciones registra los criterios necesarios para representar una figura humana. Sus antecedentes son el esfuerzo por determinar las proporciones correctas para la representación del cuerpo humano. Tiene sus orígenes en la llamada Edad Antigua. Alguno de los primeros proviene del Antiguo Egipto, donde se definía un canon de 18 puños para dar toda la extensión del cuerpo. En cambio, los griegos y más tarde los romanos idearon otros sistemas, los cuales tendrían un mayor naturalismo, tal como se puede observar en su escultura. Tras estos años, los cánones trascenderían en la historia. Los cánones de los escultores griegos Polícleto y Praxíteles, y del arquitecto romano como Marco Vitruvio Polión, quien se inspiraría a Leonardo para desarrollar su propuesta tan celebrada en la actualidad. Este es el canon de Polícleto. Polícleto fue un escultor del siglo V a.C., en pleno periodo del clásico griego, a quien se le dedicó a elaborar un tratado sobre la proporción de vida entre las partes del cuerpo humano. Aunque su tratado no nos ha llegado de manera tan directa, fue referido en la obra del físico Galeno, siglo I después de Cristo, y además es reconocible en su legado artístico. De acuerdo con Polícleto, el canon debe corresponderse con las siguientes medidas. La cabeza ha de ser la séptima parte de la altura total del cuerpo humano. El pie debe medir 2 palmos. La pierna hasta la rodilla 6 palmos. De la rodilla al abdomen otros 6 palmos. El canon de Praxíteles. Praxíteles fue otro escultor griego de finales del periodo clásico, que se abocó en el estudio matemático de las proporciones del cuerpo humano. Definió el llamado canon de Praxíteles, en el que se introdujo algunas diferencias respecto al del Polícleto. Para Praxíteles, la altura total de la figura humana debe de estar estructurada en 8 cabezas y no 7, como lo planteaba Polícleto, lo que da como resultado un cuerpo más estilizado. De esta manera, Praxíteles se orientaba a la representación de un canon de belleza ideal en el arte, más que la representación exacta a las proporciones humanas. El canon de Marco Vitruvio Polión. Marco Vitruvio Polión vivió en el siglo I a.C. Fue un arquitecto, ingeniero y tratadista que trabajaba al servicio del emperador Julio César. Durante ese tiempo, Vitruvio escribió un tratado llamado Sobre la arquitectura, dividido en 10 capítulos,
El tercero de estos capítulos abordaba las proporciones del cuerpo humano. A diferencia del Polícleto o Praxíteles, el interés de Vitruvio en definir el canon de las proporciones humanas no estaba en el arte figurativo. Su interés se centraba en ofrecer modelo de referencia para explotar los criterios de proporción arquitectónica, toda vez que se encontraba en la estructura humana en un todo armónico. Él afirmaba que si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de todo lo que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guardaba una exacta y puntual proporción respecto a la forma total de su obra. Más adelante, el tratadista agrega que la arquitectura se compone de la ordenación, disposición, euritmia, de la simetría del ornamento, de la distribución. Vitruvio sostenía que también al aplicar tales principios, la arquitectura alcanzaba el mismo grado de armonía entre sus partes que el cuerpo humano, de tal manera que la figura del humano fue expuesta como modelo de proporción y simetría. Con la justificación de cómo se da una simetría en el cuerpo humano, del codo, del pie, del palmo, del dedo y de otras partes. Así se definía la euritmia en otras obras ya concluidas. Vitruvio define las relaciones proporcionales del cuerpo humano de todas las proporciones que aporta. Normalmente el cuerpo humano lo formó la naturaleza, de tal manera que el rostro desde la barbilla hasta la parte más alta del frente, donde estarán las raíces del pelo, mida una décima parte de su altura total. La palma de la mano desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio mide exactamente lo mismo. La cabeza desde la barbilla hasta su coronilla mide una octava parte de todo su cuerpo. Desde el mentón hasta la base de la nariz mide una tercera parte, etc. El ombligo se decía que era el punto central natural del cuerpo humano. Este es el canon de las proporciones humanas, según Leonardo da Vinci. Él fue un humanista por excelencia, en el que se reúnen los valores por hombre múltiple y doctor, propios del Renacimiento. Leonardo no solo fue el primer pintor, sino que también fue un astucioso científico. Investigó sobre la botánica, geometría, anatomía, ingeniería y urbanismo. No conforme con esto, fue músico, escritor, poeta, escultor, inventor y arquitecto. Con este perfil, el Tratado de Vitruvio era un reto para él, ya que Leonardo realizó la ilustración del hombre de Vitruvio o canon de las proporciones humanas hacia 1490. El autor no tradujo la obra, pero sí fue el mejor de sus intérpretes visuales. Por medio de un análisis seduzo, que Leonardo hizo las correcciones pertinentes y aplicó las medidas matemáticas exactas. A modo de una conclusión, con la ilustración del hombre de Vitruvio, Leonardo pudo lograr, por un lado, representar el cuerpo en tensión dinámica. Por el otro, él logró resolver la cuestión de que la caricatura del círculo, cuyo enunciado se basaba en el siguiente problema. Se decía que a partir de un círculo construir un cuadrado que tenga una misma superficie, solo con el empleo de un compás y una regla sin graduar. Probablemente la excelencia de esta empresa leonardesca hallaría su justificación en el interés del pintor por la anatomía humana y de su aplicación en la pintura, a la que se le entendía como una ciencia. Para Leonardo, la pintura gozaba de un carácter científico, porque le implicaba la observación de naturaleza, el análisis geométrico y el análisis humano. Por ello, no es extrañar las hipótesis de nuestros investigadores, según la cual Leonardo habría desarrollado en esta ilustración un nuevo augurio de la divina proporción.
Aquí se hablará sobre el canon y el Renacimiento. En este caso se hablará de Miguel Ángel. Gracias a la civilización romana, conocemos por innumerables copias muchas de las obras griegas. De las griegas han perdurado muy pocas y la mayoría son bronces. La cultura romana absorbió y aceptó rápidamente las propuestas griegas. De este modo no existe un canon romano. Tampoco existe ningún tratado teórico que proponga un canon como el de Polícleto. Después de la Edad Media, volvió el interés por el hombre de hecho. La palabra de renacimiento se refiere a renacer del hombre, en el que el renacimiento se vuelve la mirada hacia el mundo clásico. Pero como ya hemos visto, de la antigua Grecia poco quedó. El nombre artista del renacimiento se basó entonces en las copias romanas. El único tratado por escrito relacionado con las proporciones de la figura humana es el de Vitruvio. Por ello fue que el artista renacentista diese importancia al estudio de las proporciones sobre otros elementos del lenguaje tridimensional plástico, como el movimiento, el color o las texturas, ya que siendo Vitruvio la referencia no los consideraba. Puedes ver en el David de Miguel Ángel cómo se retoman los valores de la escultura clásica. Durante el Renacimiento en adelante, durante mucho tiempo los valores clásicos fueron la referencia de partida, que se desarrollaron y potenciaron a través de innumerables artistas, cada uno con sus particularidades y características. Cuando nos referimos a alguien como un hombre del Renacimiento, queremos decir que es polifacético, que destaca en varias áreas o varias artes, porque si fueron los grandes artistas del siglo XVI, una de las épocas doradas de la historia del arte, y así uno de los genios más importantes del mundo, el irrepetible Miguel Ángel. De entre todas las grandiosidades, Miguel Ángel ha aportado arte de una de las maneras más destacadas, que es el David, uno de los mejores ejemplos junto al Moisés y la Piedad, de la maestría que se tenía el esculpimiento en mármol, en el uso de las proporciones y en el conocimiento de la anatomía humana. El David es un auténtico símbolo a nivel histórico y mundial del esplendor artístico y humanístico que se vivió en aquella época. Creada en un solo bloque de mármol entre 1501 y 1504, estaba destinada a ser ubicada en el techo de la Catedral de Santa María de Fiore, en Florencia, pero sus casi 6 toneladas de peso hicieron imposible levantarla, por lo que se trasladó al Palazzo della Signora, hasta que se reubicó de manera definitiva a la Galería de la Academia, en 1873. Representa a la figura bíblica del David que acabó con el gigante Goliat con una honda, simbolizando el triunfo de la maña sobre la fuerza, a valentía y a perseverancia. Su perfecta y detallada anatomía y su postura en contraposición son ejemplos de los cánones de belleza que se veneraban en la época. Las venas de las manos reflejando la tensión antes de la lucha, los pies, los músculos y el gesto a la cara dan cuenta de los increíbles dones del Miguel Ángel y de su dominio en todas las disciplinas artísticas. Su altura, de más de 4 metros, aunque es debido a la ubicación que iba a tener en un principio, para que pudiera ser visto desde cualquier punto, ha terminado por adoptar grandiosidad estética y conceptual a la estatua. Existen varias réplicas de la obra repartidas por todo el mundo, en Nueva York o Marsella. Una de las más notables es la copia en yeso en Victoria and Albert Museum, en Londres. La grandiosidad y la magnitud de esta obra encierran muchos conceptos y simbologías que forman una parte de la historia, pero, sin la duda,
Es el fiel guerrero de la grandiosidad de la magnitud de uno de los mejores artistas de todos los tiempos, como lo fue Miguel Ángel. Muy bien, ahora hablaremos de el canon egipcio. En Egipto, resumiendo, se utilizaron principalmente dos canones, uno anterior del siglo VII a.C. y otro a partir de esa época. Los canones egipcios se basaban en el puño, el cubito y el pie. En el primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. En el siglo XIX, Lepsius descubrió que las figuras de una tumba de Saqqara representaban una cuadrícula, como un trazado previo a la aplicación del color, cuya utilidad era ajustar las figuras a un canon preestablecido, ya que los cánones egipcios se basan en el puño, en el cubito y en el pie. Los estudios de Lepsius fueron profundizados por el Imersen, demostrando que el canon egipcio es la figura humana en pie y que sus medidas se fundan en la mano en el antebrazo, como consecuente simbología, ya que los miembros corporales que crean que las cosas El canon del cubito. El canon del cubito se diferencia en cubito pequeño y cubito real. El cubito real es la sexta parte del mayor que el cubito pequeño. Se utilizaba como para medir los edificios construidos en nombre del rey a partir del siglo VII a.C. Se empleaba como proporción del cuerpo humano. La medida del cubito pequeño se extiende desde el hoyo en la parte interior del brazo, en el nivel del codo, hasta el filo de la uña del dedo pulgar. La medida del cubito regio o real es mayor y se mide desde el hoyo de la parte inferior del brazo, en el nivel del codo, hasta el filo de la uña del dedo corazón, ya que aquí el pie equivale a 3 puños. De un modo más restringido, los egipcios también empleaban el pie como un múltiplo de su unidad básica. Un pie medía 3 puños, como a 2/3 de codo, y así era como se representaba habitualmente en Egipto. El canon antiguo egipcio se utilizó hasta el siglo VII a.C. El cubito pequeño fue la base del canon antiguo, que establecía la altura del hombre desde la planta del pie hasta la mitad de la frente en los 4 cubitos pequeños, equivalentes a 18 puños o cuadrados. Frente al cubito pequeño, el cubito real, que se equivale a la longitud del antebrazo y de la mano extendida desde el arranque del codo por el interior hasta la punta del dedo al corazón. Hemos visto que Inversen ha probado que cada lado de un cuadrado de la cuadrícula egipcia es igual a un puño, o sea, la anchura de la mano medida sobre los nudillos incluyendo el pulgar. Aquí ya hablaremos de el ojo de Horus. Se supone que el Horus es un dios egipcio, era hijo de Osiris y de Isis. Los tres forman una trilogía más importante del antiguo Egipto. Seth, que es el tío de Horus, asesinó a su hermano. Osiris pretendía hacerse con el trono, por lo que Horus mantenía en encarnizado combates contra él. En el antiguo Egipto era muy frecuente el uso de las fracciones.
denominadas fracciones de ojo Horus, representaban en cada una de las partes las que fue seccionando el ojo de Horus durante su batalla con Set. El ojo de Horus representa una unidad de medida llamada Head. Esta unidad medida se empleaba sobre todo para medir el activo y la rebanada equivalía a unos 4.8 litros de volumen. Aquí hablaremos sobre el canon griego. Es el ideal estético del mundo clásico que se fraguó en la antigua Grecia. La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas proporciones y cuidando la simetría. En Grecia se entendía que el cuerpo humano como el ideal de belleza era que todas las partes deben de guardar una proporción armónica. Un cuerpo es considerado bello cuando todas sus partes están proporcionadas en la figura entera, tanto en las mujeres como en los hombres, cuya belleza se basaba en la simetría. En Grecia es el pensamiento del canon y que en el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la belleza. Su cultura está antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debía seguir unas reglas, proporción y armonía. Pusieron todo su interés en establecer unas reglas de matemáticas en las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se les llamaba canon. La unidad de medida que referencia la altura de la cabeza, que es la de Policlecto, establecido en un canon de 7 cabezas como modelo de un cuerpo perfectamente proporcionado. Pero más tarde, Lisipo creó otro canon más esbelto que el anterior, aumentándolo a 7 cabezas y media. Todos los humanos tenemos aproximadamente las mismas proporciones. Los tamaños de las diferentes partes del cuerpo guardan siempre la misma proporción. Y si conoces estas normas básicas, podrás representar personas de manera mucho más realista que hasta en el momento. Estas proporciones no cambian significativamente a lo largo del planeta, aunque es verdad que hay pequeñas diferencias que dependen del sexo, de la raza, de la alimentación, de la población, de la edad, de la genética, y ya los griegos clásicos las descubrieron y llamaron canon. Así, lo normal es que un adulto esté en el canon de 8 cabezas y el de 7, es decir, la altura de la cabeza entraría 8 veces en la altura total del cuerpo, o 7 veces inclusive. Los recién nacidos están en menos de 4 cabezas, y la cabeza seguirá siendo proporcionalmente más grande que el cuerpo durante toda la infancia, hasta llegar al estirón. Las personas mayores pierden su altura de cuerpo, pero esto crea no se reduce. La medida de los hombres también está más cerca de las 8 cabezas de las mujeres, pero por supuesto podemos encontrar muchos cuerpos diferentes en ambos sexos. Todos sabemos que en el norte de Europa las personas suelen ser más agradadas que en el Mediterráneo, y donde nos acercamos a esta de las 7, lo mismo pasa entre los batusis y los pigmeos africanos y en otras partes del mundo. Pero las proporciones humanas no varían por el peso de las personas. Ya sea que estemos gorditos o delgaditos, nuestro esqueleto es casi idéntico, y es la estructura ósea la que marca nuestra altura y dónde están, y de qué tamaño son nuestras articulaciones. El ancho de un cuerpo es 2 veces la altura de la cabeza. Si la persona es muy amplia de hombros,
algunos chicos puede ser un poco más. En definitiva, el arte griego esboza una búsqueda por la belleza ideal a partir de la simetría y las proporciones. Aquellas se resaltan en la figura masculina, a partir del canon de la belleza atlético, imitando una naturaleza idealizada. El canon de la belleza en China y su diferencia contra el mundo occidental. ¿En qué consiste la belleza para los chinos? Sin embargo, no se trata únicamente de estar extremadamente pálido. Los chinos también tienen otros conceptos peculiares. Una de ellas es la delgadez. Ellas odian estar gordas y hacen todo lo posible por parecer muy delgadas, algo que para ellos es sinónimo de belleza. Esto lo llevan hasta tal extremo de incluso algunas mujeres no comer durante todo un día para llegar a perder los kilos que más habían crecido últimamente. El concepto de la cara pequeña les gusta mucho tener su cara pequeña, que para nosotros es un concepto totalmente ambiguo, puesto que a diferencia de la delgadez, poco o nada puedes hacer para remediarlo. Cuando uno nace, su cabeza se desarrolla en una determinada forma y ya está. Por lo que, ¿cómo es posible que una de las ambiciones de las jóvenes chinas sea la de tener una cara pequeña? Es ahí donde entra la cirugía y muchas empresas hacen su agosto vendiendo este tipo de servicios. Así como tener los ojos grandes, el objetivo de las chinas es que sobra conocido en el mundo que los asiáticos poseen los ojos achinados. Lo que sí es que para ellos es todo lo contrario, es decir, tener los ojos grandes casi como los europeos y si fuera posible con un párpado doble, así como tener una nariz demasiado estrecha. Por último es el concepto de belleza para los chinos que no solo poseen quienes tengan una nariz alta, recta y estrecha. Es por ello que la mayoría de las famosas chinas poseen uno o varios de estos estándares de belleza.